Buenas tardes, jóvenes. Soy la maestra Jessica Dávila y en esta ocasión les traigo un tema de matemáticas segundo año. El tema que vamos a ver hoy forma parte del eje forma, espacio y medida. El tema es magnitudes y medidas y el subtema polígonos regulares. Nuestro aprendizaje esperado es resuelve problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de polígonos regulares. Al terminar este tema, ustedes deben saber resolver ese tipo de problemas. Muy bien, vamos a dar inicio recordando los conceptos básicos antes de empezar nuestras actividades. Comencemos con el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Quiere decir que es todo lo que conforma alrededor de una figura. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior, o cuántos cuadros de cierta medida le caben a la figura. Ahora vamos a continuar con los elementos de un polígono regular. Tenemos aquí un pentágono y vamos a ver el lado. Cada uno de los segmentos de recta que forman el polígono tiene el nombre del lado. En este caso tenemos 5 lados. Ahora vamos con el vértice. El vértice son los puntos en donde se unen los segmentos de recta y aquí te los estoy marcando con pequeños círculos rojos. En este caso tenemos de igual manera 5. Ahora vamos con el centro. El centro es el punto interior equidistante de todos los vértices y de todos los puntos medios de todos los lados. ¿Qué quiere decir equidistante? Que tienen exactamente la misma distancia o medida desde el vértice hasta el centro. Ahora vamos con el radio. El radio es el segmento que une el centro del polígono con uno de sus vértices. Ahora vamos con el apotema. El apotema es el segmento perpendicular desde el centro hacia un lado del polígono. No te confundas con el apotema y el radio. Los dos van desde el centro, pero uno va hacia el vértice, que es la unión de dos segmentos, y el otro va hacia la mitad del lado. Ahora vamos a empezar con las actividades y vamos a ver primero el perímetro. Recuerden que dijimos que el perímetro es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces tenemos un rectángulo donde de un lado mide 2 centímetros y del otro mide 3. La fórmula para determinar el perímetro dijimos que era lado más lado más lado más lado. En este caso son 4 veces los lados porque la figura tiene 4 lados. Entonces vamos a sustituir términos. Obviamente yo nada más te estoy poniendo el de un lado y el del otro lado, los valores, pero tú los tienes que duplicar. Obviamente tanto el lado largo mide lo mismo el de arriba que el de abajo, como el del ancho, el del lado izquierdo que el del derecho. Entonces quedaría perímetro es igual a 3 más 2 más 3 más 2, lo que daría un perímetro de 10 centímetros. Ahora vamos con la misma figura a determinar el área. Acuérdate que el área es la medida de la superficie, es decir, lo que le cabe adentro. ¿Cuántos cuadritos le caben? Muy bien. La fórmula para determinar el área es base por altura. En este caso, ¿por qué? Porque es un rectángulo. Si sustituimos términos, ahí sí nada más vamos a ocupar los dos que nos aparecen en la imagen. Sería área es igual a 3 por 2, lo que nos daría un área
de 6 centímetros cuadrados. Recuerda que la unidad de medida de las áreas son metros cuadrados o centímetros cuadrados. Muy importante siempre en todos los problemas, cuando quieras tú sacar el área de una figura geométrica, ponerle la unidad de medida. Vamos a hacer ahora de otra figura. En este caso tenemos un triángulo. El perímetro sería lado más lado más lado. Sumamos los tres lados, los tres valores que nos aparecen y serían 2 más 3.5 más 3, lo cual nos da un perímetro de 8.5. Ahora vamos a trabajar sobre el área de la misma figura. Si ves ahora solamente tengo dos valores porque son los que ocupamos para sacar el área. La fórmula para determinar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Vamos a sustituir valores donde área es igual al valor de la base, que es 3 centímetros, por el valor de la altura, que son 2 centímetros entre 2. 3 por 2 es igual a 6, entre 2 es igual a 3 centímetros cuadrados. Si no te queda muy claro, porque siempre en la fórmula del área del triángulo hay que dividirlo entre 2, déjame te platico. Todos los triángulos son la mitad de un rectángulo. Yo aquí te puse en amarillo otro triángulo para que vieras cómo exactamente se completa un rectángulo. La fórmula para determinar el área del rectángulo sería base por altura. En este caso serían 3 por 2 igual a 6. ¿6 qué? Centímetros cuadrados. Entonces, el valor del rectángulo completo son 6 centímetros cuadrados. Pero como solamente ocupamos la mitad, que es el triángulo, por eso hay que dividirlo entre 2, dándonos 3 centímetros cuadrados. Ah, ¿qué tal? Sacar el área de esa misma figura. Para el área no solo necesitamos cuánto mide un lado, sino también el apotema. La fórmula para determinar el área de los polígonos regulares es perímetro por apotema entre 2. El área es igual a 35, que es lo que equivale al perímetro que sacamos en la figura anterior, por 6.5, que en este caso es el valor que nos está presentando del apotema, entre 2, lo que nos da un área de 113.75 centímetros cuadrados. Entonces, para resumir, vamos a recordar que el perímetro es la suma de los lados o es el contorno de todas las figuras. Mientras el área es la medida de la superficie o cuántos cuadritos le caben a cada figura. Te voy a dejar aquí unos ejercicios para que los resuelvas en tu libreta de matemáticas. Recuerda que es bien importante que tú determines qué fórmula vas a utilizar o cómo le vas a hacer para poder desarrollar ese ejercicio. Siempre les digo, muchachos, que el cerebro es un músculo, entonces hay que estarlo ejercitando para que tenga conejos.